Pues, ¿Por qué? ¿Debido a qué, Marta? Porque es una persona violenta. Una persona agresiva, violenta, una persona que se drogaba. ¿Qué ocurre? Que parece que, bueno, cedéis, que él se queda en el piso, tiene un amplio régimen de visitas, paga la pensión mínima. ¿Qué ocurre a partir de ahí? No paga, nunca ha pagado nada. Se le estableció la pensión mínima, pero él nunca ha pagado nada. Eso es importante que lo digas. Nunca, Pero jamás. aún así era la mínima. Claro, tú tienes que estar diciendo quién hubiera encontrado semejante acuerdo, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, imagínate. Sí. Pues esa persona comienza una persecución contra ti. Sí, bueno, ya en casa, anteriormente a separarme, ya había sido una persona violenta, agresiva, con muchos episodios de este tipo. Pero bueno, él no aceptaba que yo lo dejara. ¿A A eso mí me me llegó a refería? decir, refiriéndose al caso Bretón, que supongo que todo el mundo conocerá, Sí, me sí. llegó a decir, lo que este señor le ha hecho... Asesinó y quemó a sus hijos. Vale, pues me llegó a decir, lo que este señor ha hecho a sus hijos no es nada comparado con lo que yo te voy a hacer a ti. De verdad que es algo tan criminal. Y ante eso, ¿tú no vas a la policía? Yo iba infinidad de veces a la policía, a los Mossos d'Esquadra, a denunciar. Hasta que no se estableció el convenio, decían que no podían hacer nada porque no había un convenio todavía. Una vez tuvimos el convenio, él me traía a mi hijo a casa a la 1 de la madrugada, a las 12, si no quería no me lo traía, me abordaba por la calle, me amenazaba, le pegó a mi padre, me intentó investir con el coche. Así podría estar toda la noche diciendo cosas. Cuando dices que te intentó embestir con el coche, Íbamos- ¿a qué te refieres? Pues me refiero a que yo conducía a mi padre, la acompañante iba mi madre y detrás íbamos mi hijo y yo. Y bueno, nos encontró en una intersección, en una calle, ¿vale? Entonces empezó, pues nos quería tirar de la carretera, mi padre como pudo, pues controló el coche hasta que llegamos a una zona más amplia donde él nos pudo adelantar y nos cruzó el coche. Y frenamos en seco, se bajó del coche y empezó, bueno, se quería llevar al niño y empezó a decir... Bueno, os podéis imaginar las Sí, sí, palabras que no quiero no hace repetirlas. falta. Y bueno, Alguien que entonces... hace todo eso, en esa las palabras situación yo es- ya estaba llamando por teléfono al 112 y nada, a 30 segundos ya aparecieron los Mossos con 2 coches. Intentó escabullirse, le cruzaron un coche y entonces... Hoy le contaba a Sandra viniendo que ese día, o sea, yo jamás he visto a una persona tan desquiciada, tan fuera de sí, tan loca, jamás en mi vida. Eran 8 personas y no podían Pero es retenerlo. que, ¿sabes qué pasa? Me imagino el estado de shock para vosotros, pero... Para mi hijo. ¿Y el peque? Para mi hijo, tenía 8 años. ¿Y el peque? O sea, ¿cómo vas a hacer esto justamente si se supone que amas a tu hijo, ¿no? Ese momento de estrés. Eso es lo que yo nunca lograré entender, es que es... Y ahora sí, si te parece, vamos a ir justamente un poquito a retroceder, porque todo esto se produce porque ese padre había secuestrado a su hijo. Sí, estábamos celebrando el juicio previo. Este señor pidió hablar con su abogado, se le concedió ese derecho que tiene. Pues a los 5 minutos nos viene su abogado, todo blanco el hombre, tengo que decirlo así. Este señor aprovechó para hablar con su abogado, que no fue tal cosa, cogió al niño, pasó por delante de 6 Mossos d'Esquadra que no lo vieron, y se cogió y se llevó al niño arrastrándolo por el pasillo de los juzgados de Sardañola, que es un juzgado, te aseguro que es bastante largo. Entiendo Es que no, nadie- te entiendo, de verdad. Nadie puede Marta. imaginar cuando yo estaba en una sala metida y escuché a Sandra decir, se ha llevado al niño, y abrí la puerta y mi hijo no estaba. Mis Es gritos como aún se acuerdan. una película de terror que se vuelve a repetir, que dices, ¿cómo ha podido volver a pasar esto? Después de que había secuestrado durante 33 33 días estuve al sin niño. saber nada de mi hijo. Nada, yo le compré un móvil para poder hablar con él cuando Sí. estuvieron su padre y desde el minuto 1 el móvil se lo quitaron y a mí jamás, las únicas veces que mi hijo consiguió coger el teléfono a escondidas, Sí. me decía, mamá no me llames, mamá que no quieren que hable contigo, mamá por favor no me llames, por Dios favor no mío. me llames. Lo tengo todo grabado. Dime una cosa, ¿qué ocurre? Es decir, en el momento que él vuelve a hacer eso con el hijo y además en dependencias judiciales, ¿qué pasa? Yo creo que este señor ese día se lleva a este niño y no sabemos lo que hubiera pasado. Te lo aseguro, y yo de verdad después quizás estuve mal educada, pero empecé a gritar a los Mossos d'Esquadra y yo creo que del enfado, de la impotencia, entiendo digo, ese es que momento- ¿dónde en ese estabais? momento cada uno puede explotar como sea, pero te puedo entender perfectamente. Pero es que pasó por delante, con el niño a rastras. Y Es luego, que es- y luego no solo eso, en las condiciones en las que mi hijo me lo devolvieron. Estaba blanco, los pómulos salidos, los ojos hundidos. El niño pensó en malnutrido. tirarse por el balcón. El niño le Malnutrido. llegó a decir a la de psicóloga que pensó en tirarse por el balcón en el tiempo que estuvo allí. ¿Tu hijo le dijo eso? Sí, ¿Con porque- qué edad? Con 8 años. Con 8 añitos. Bueno, pero es que lleva 4 años en tratamiento psicológico semanal y tiene unas secuelas muy importantes Este por todo niño, lo Javier, vivido. Es que ya me imagino que nos estés contando, de verdad que es que... Porque él no solo fue eso, sino que ha amenazado a mi padre en infinidad de ocasiones. De la mano de mi hijo se ponía a gritar por el balcón, a decirle a mi padre que si iba a la cárcel lo iba a matar, que le iba a cortar el cuello, obligaba a llamar a mi hijo por teléfono para que me dijera barbaridades.
él se oía de fondo, como le decía el padre, lo que me tenía que estar diciendo, etcétera, etcétera. Bueno, es que, Javier, podríamos contar infinidad. Lo que todo el mundo se está planteando es, ¿qué pasa ahora con tu expareja? ¿Dónde está ahora? Ahora está en prisión. ¿Cuánto tiempo va a estar en prisión? 4 años. Hasta finales del año Bueno, que hasta viene. finales del año que viene. Y entonces, Eso que te iba a decir. ¿Y tienes miedo? Sí, claro. Tengo miedo por mí, tengo miedo por mi familia. Viven en la misma calle, a unos 30 metros. Es que no me extraña. Y a mi padre ya le pegó. Pero bueno, es que al final es un poco... ¿Se ha dictado orden de alejamiento? sí, pero ya ha acabado. Ha acabado. Ahora, claro, para pedir una nueva, lo que nos dicen en el juzgado, y es así, porque está establecido legalmente, tendremos que esperar a que nuevamente pues la amenace, Dios no lo quiera, o la agreda, o pase cualquier cosa. Que yo no quiero recordar algunos casos que han habido, pero entiendo que es importante que lo haga para intentar llamar la atención de quien sea posible, Sí, por para favor. recordar que ha habido casos en los que ha acabado en tragedia. Sí, sí. Y que es mucho mejor recordarlos para que no se repita otro caso. Pero Que mira, me imagino es que es lo que estás pensando. Sí, claro, Evidentemente. es que es La inevitable. venganza, una persona que ha demostrado que está desequilibrada, que utiliza a tu hijo como si fuera un arma arrojadiza, Sí. ha hecho que te insulte con 8 añitos. Pero es que este señor es el que está cometiendo todos estos hechos. Esta señora sí que no ha hecho nada. Pero para mí lo peor de todo, Javier, es que los niños no están protegidos. No, está claro. Yo, de verdad, es lo peor. Yo tuve que pasar por un punto de encuentro donde mi hijo tenía visitas tuteladas. Incluso así tuvieron que intervenir los mozos de escuadra para sacarlos de allí. Mi hijo sufría violencia cada vez que iba a ver a su padre. Y las psicólogas, cada vez que íbamos al punto de encuentro, emitían un informe al juzgado desaconsejando las visitas y no había manera. Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, Ese informe pues- es importantísimo. Pues hasta 3 fueron, ¿verdad, Marta? No, más de 3. En mi Más caso de no 3. sirvió de nada. No sirvió de nada. Es más, cuando antes de empezar las visitas en el punto de encuentro, hacen una entrevista al padre y una entrevista a la madre. Pues inicialmente ya hubo un informe desaconsejando las visitas paternas porque era una persona violenta. Y no hubo manera. A mi hijo le hicieron pasar un infierno. Entraba temblando del miedo que tenía allí. Y es que las secuelas físicas son muy duras, sí, por supuesto, yo no lo niego, pero las secuelas psicológicas en general no se le da casi importancia y son gravísimas, te condicionan tu vida para siempre. Está claro. Mi hijo y yo nunca volveremos a tener la vida que teníamos. Marta. Hemos vivido un infierno, mi hijo vive un infierno. No tiene una vida normal, no puede ir al parque a jugar con sus amigos, está siempre en hipervigilancia por si su padre viene a llevárselo. El problema yo creo que no es solamente este, que ya es muy grave. El problema es lo que pueda pasar en un futuro, Exacto. ni más ni menos. Y no encuentro palabras para deciros qué os voy a decir, que os pueda ayudar, sino que Ya nos estás ayudando. Sí, yo creo que sí, o dando sea, difusión. Yo pudiendo salir aquí por primera vez que salgo en un programa de la tele, y eso que lo he intentado, yo lo vengo intentando desde que secuestraron a mi hija, que voy golpeando puertas. Y es la primera vez que me abren una puerta de un programa para contar mi historia. Pero, Y Carlos, yo te lo agradezco muchísimo. yo te digo que por dentro, las ganas que tengo ahora mismo de llorar no te puedes ni imaginar. Porque escucho vuestra historia. Es tan fácil entender vuestra impotencia. Ver que nos lo contáis. Y entonces aquí viene gente a contar historias que han acabado y que tratan de poner, bueno, pues punto final y empezar de nuevo. Pero es que vuestra historia, la tuya es cómo recupero a mi hija. Y va pasando el tiempo. Tu historia es un tic-tac hasta que el agresor vuelva a salir de la cárcel y a ver qué ocurre, porque nos ha vestido con el coche, porque ha hecho que mi hijo quisiera que tirase por un balcón con 8 añitos. Y a ti, Sandra, solo felicitarte por la involucración que tienes de una forma tremenda. No, felicitarme nada, y me gustaría poder ayudar más, como a la mayoría de mis compañeros les pasa. Pero yo te quiero agradecer, pero muchísimo, Javier, que les hayas dado voz y, oye, si puede llegar a quien tiene que llegar, que no sé concretamente Está claro. ya a quién pedir, pues te lo agradezco muchísimo. Recordando, evidentemente, que por desgracia no son 2 casos aislados, ni mucho menos. No. Hay miles y miles y miles de padres y de madres que viven esta situación.